Mejor hablar en M24. Uruguay es el país de la región con mayores niveles de apoyo a la democracia. 74% de la población, según el estudio de Latino Barómetro, una encuesta de opinión que realiza periódicamente la Corporación Latino Barómetro de Chile en 18 países de América Latina. Sin embargo, el porcentaje de uruguayos que apoyaría un gobierno militar creció en la última década, pasando del 19% en 2011 a alrededor del 28% en la actualidad. Además, un 41% de los encuestados sostiene que no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si éste resuelve los problemas. 38% de las y los uruguayos manifestó estar de acuerdo o muy de acuerdo con que el presidente de la República controle los medios de comunicación si hay dificultades. El informe señala que la queja de que se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio trepa un 60% en el caso de nuestro país, al igual que en Nicaragua y El Salvador, pero en los restantes países de América Latina este índice es superior al 80%. Para analizar las conclusiones del informe sobre la realidad nacional y regional, recibimos a la directora y fundadora de Latino Barómetro, la economista chilena Marta Lagos. Marta, bienvenida, muchas gracias por recibir a Mejor Hablar, buen día. No, buenos días, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Todo bien por aquí, jornada gris en Montevideo. Usted está en Santiago de Chile, ¿puede ser? ¿Dónde la encontramos? Sí, en Santiago de Chile, acá está nublado. Bien, bueno, en eso compartimos panorama, o por lo menos la visión a través de las ventanas. Para empezar a aterrizar en este informe, Marta, ¿qué destaque hace en primer término en clave regional? Yo sé que es difícil condensar todo lo que pregunta el informe y sintetizar a nivel regional cuando eso hay que cruzarlo por país, pero si usted tuviera que hacer un destaque en un sentido bien general, ¿qué nos podría decir? Mire, yo le podría decir que ¿cómo se llama esto? Ahí. Voy a apagar eso. Apague nomás el teléfono. Sí, nosotros la esperamos por acá sin ningún problema. Yo le podría decir de que en realidad Uruguay es como la niña bonita de América Latina. Entonces acá tenemos muchos tipos de personas, si uno los transporta a los 18 países a personas. Uruguay es como la modelo, es como la niña bonita, ¿no? Que se luce, que puede salir a mostrarse. Y si uno lo mira, digamos, desde el punto de vista de la comparativa con otros países y otras regiones del mundo, Uruguay va mitad camino a Europa. Es un país, digamos, que podría ser parte de la Europa del Sur, de la Europa católica, ¿no? A pesar de que Uruguay es uno de los países más agnósticos de América Latina, sigue teniendo una buena cantidad de católicos. Entonces, me parece a mí que el otro día me hicieron una entrevista en el diario El País y ahí titularon diciendo que poco menos que en Uruguay había autoritarismo. Bueno, es el país de América Latina que tiene la democracia mejor establecida, la democracia más sólida, menos vulnerable, más, yo diría, más antigua también. Entonces, yo creo que es muy importante cuando uno mira los números, tomar la totalidad de los números, porque aquí, claro, hay indicadores que por supuesto uno dice, bueno, a lo mejor en estos momentos está en un momento menos bueno que hace 10 años, pero eso no significa que siga siendo la niña bonita y que esté mitad camino a Europa. Marta, lo que llamó la atención de la nota publicada por El País, más allá del estilo de titulación o de redacción, que eso, bueno, siempre genera discusión, ¿no? Hay subjetividad siempre cuando se plantea un trabajo periodístico del tipo que sea, pero lo que llamó la atención fue esta referencia a que hubo un 28% de personas que manifestaron que si la cosa se pone difícil, apoyarían un régimen militar aquí en Uruguay, ¿no? El título era, si la cosa se pone difícil, el 28% de los uruguayos apoyaría un régimen militar, y la bajada decía, según la economista chilena Marta Lagos, eso sorprende porque es uno de los indicadores que muestran un posible ingreso o nacimiento de movimientos populistas. El 28%, doy por descontado, es el dato que surge del trabajo de Latino Barómetro. Usted, en esta formulación de título y bajada, ¿con qué discrepa en concreto? Con todo.
absolutamente, discrepo con todo, porque efectivamente hay un resultado que dice que el 28% dice que no le importaría un régimen militar. Bueno, pero a ver, en mi país hay un 17% de personas que apoyarían un gobierno autoritario, es decir, una dictadura. Nosotros tenemos en América Latina lo que yo llamo el autoritarismo social. En América Latina a la gente le gusta las cosas a la mano dura, le gustan golpear la mesa. Es un país, es una región culturalmente bastante machista, ¿no? Donde el hombre puede permitirle a la mujer cualquier cosa menos ganar más dinero. Es decir, hay una serie de elementos culturales que tiene América Latina que se traspasan a la cultura política, y entre ellos está el autoritarismo. Entonces hay todo un análisis respecto al autoritarismo que no se puede dejar de lado, pero eso no significa que vaya a haber, digamos, un golpe militar. Entonces uno tiene que mirar las cosas en el contexto de la totalidad de los datos para poder decir cuál es la posición de un país. Usted tiene, por ejemplo, en el caso de Uruguay, donde hay la actitud hacia las libertades cívicas y políticas, el tema de las garantías sociales, la igualdad ante la ley o la distribución de la riqueza, está en todos esos indicadores en los cuales América Latina en promedio está muy mal. Bueno, Uruguay está 20 o 30 puntos por encima del promedio de América Latina. Entonces, cuando se resume la actitud o la posición de un país, uno no puede dejar de ignorar eso. Cuando usted tiene 10, 15 indicadores que están por encima del promedio de América Latina en 20 o 30 puntos, entonces tiene que ponderar eso. Y el hecho de que efectivamente ese indicador sobre los gobiernos militares ha aumentado a lo largo de la década. Pero, ojo, que hay países donde hay un indicador de eso, por ejemplo, en Brasil, que tienen, yo le voy a leer, acá en Brasil en Perú hay un 48, ¿ya? 48, en Paraguay 46, en Ecuador 36, en El Salvador 34. Entonces tenemos países donde efectivamente hay la mitad de la población, como es el caso del Perú, ¿no es cierto?, donde apoyarían un gobierno militar. Ahora, el populismo, que es otra de las amenazas de las democracias latinoamericanas, el populismo viene con las pandemias, viene con la inseguridad económica, con las crisis, estamos viviendo una crisis económica importante, y si usted lee el informe, bueno, es la mayor amenaza que tiene hoy día no solo las democracias latinoamericanas, sino que ayer salió un informe en Estados Unidos también de las democracias europeas. Entonces, el populismo es una de las amenazas a las democracias hoy día en el mundo, y hacer aparecer como que esto fuera, ¿no es cierto?, una enfermedad uruguaya, a mí me parece una distorsión de los datos, ¿no? Entonces, a mí no me pareció que habían ponderado bien, equilibradamente, la situación de Uruguay. Así que le agradezco muchísimo por esta oportunidad de poder, digamos, presentar la totalidad de la información. Ahora, Lagos, esa totalidad de la información, o por lo menos parte de ese contexto que usted está planteando, está en la nota del colega del diario El País. Un titular siempre es un recorte, ¿no?, con lo que se quiere destacar, con lo que se quiere hacer foco. Usted habla de tergiversación de la realidad. Sin embargo, ese indicador parte del informe, ¿verdad? Que además, entre otras cosas, implica que un 41% de los encuestados de Uruguay también dijo que no le importaría que un gobierno no democrático, que sabemos que no es lo mismo que un gobierno específicamente militar, pero dijo que un gobierno no democrático llegara al poder. O sea, esos son datos que pueden ser dignos de estar en el destaque de un periodista en este marco que usted decía de las amenazas que hay a la democracia en todo el mundo. Sí, a ver, pero lo que pasa es que también hay otra tergiversación que se produce ahí, y que yo también la digo en la otra entrevista, y es de que da la impresión, con eso, así como usted lo lee, de que ese número hubiera aparecido hoy día. Lo que pasa es que nosotros llevamos 30 años con esos números. Entonces,
cuando usted me dice, mire, ¿cuáles son las características de la persona? ¿Cuál es la altura? ¿Que tiene pelo café, ojos azules? Bueno, así es. Esas son las características de nuestra región. Nosotros empezamos las transiciones a la democracia con unas características dadas, y esas características fueron mejorando o fueron empeorando o se fueron quedando ahí. Entonces, si uno mira Uruguay desde esa perspectiva, uno dice, bueno, Uruguay mejoró en 40 características y a lo mejor esa característica se quedó estancada. Entonces, claro, en realidad más nuevo, que se quedó estancada, no bajó, ¿no? Eso no significa que esa característica la vaya a definir. Por eso estoy en desacuerdo y encuentro que se tergiversa lo que los datos dicen de Uruguay. No es que el número, porque el número, y esa es otra cosa que tiene nuestra cultura. Nosotros somos una cultura más bien emocional, más bien lúdica, ¿no es cierto? No tenemos la cultura de los números. Bueno, Octavio Paz y muchos escritores lo han dicho a lo largo de la literatura, ¿no es cierto? Dice, bueno, nosotros aquí creemos en la redención, mientras que en el norte, en el hemisferio norte, en el mundo anglosajón, en el mundo de los países desarrollados, creen en la perfección. Entonces, para nosotros los números son una cosa como mágica, como definitiva, como inevitable. No, cuando uno hace estudios de opinión y salen números, uno tiene que poner el número en el contexto, no solo de los otros países y del mundo, sino que también en el tiempo. Claro, pero justamente en el tiempo, yo le dije bajó recién, en realidad tendría que haber dicho subió. El 19%, ¿no? Apoyaría a un gobierno militar, esto fue en el 2011. Esto pasó en 10 años, en una década, al 28%. Ahí hay una foto, una evolución de ese número con respecto a nosotros mismos, que a usted no le parece digna de destaque. No, mire, sí, hay muchos indicadores que suben y que bajan y que en realidad en todo sentido de la palabra. Si usted me pregunta por la democracia en América Latina y si usted lee el informe, nosotros a partir del año 2010 decimos que se produce una especie de diabetes democrática porque vamos desmejorando nuestros indicadores punto por punto a lo largo de la década para ir disminuyendo de 60%, 63% si no mal lo recuerdo de aprobación al inicio de la década a 49% en total el promedio de la región, ¿ya? Y de ese 49 Uruguay tiene 74, ¿me entiende? Uh-huh. Entonces, cuando yo veo un país que sí, que a lo mejor Uruguay también disminuye, ¿no? No me lo sé de memoria, en este minuto no lo tengo, pero cuando América Latina tiene 49 y Uruguay tiene 74, la fortaleza del apoyo a la democracia en Uruguay, donde el 68% está satisfecho con la democracia, el 68% de la gente está satisfecha, y tiene solamente un 26% de la población que no apoya a la democracia, que es más o menos la misma que dice que le gustaría un gobierno militar. Entonces yo digo, bueno, esta democracia no tiene ningún riesgo, cero riesgo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra democracia de América Latina que tenga ese nivel de apoyo. Y este factor del que el 41% de los encuestados sostiene que no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si éste resuelve los problemas. Bueno, ese es el populismo latinoamericano que nos va a costar unas 3 o 4 generaciones desmantelar, porque eso se cambia de manera intergeneracional y solamente disminuye a medida que aumenta la educación de la población. Entonces, en la medida que usted aumente el número de personas que tienen educación universitaria o que logran 1 o 2 años de educación después de la educación media, en esa medida usted va a lograr desmantelar el populismo. Ahora, si usted mira, ¿no es cierto?, hay países que les ha costado más, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso de Polonia, ¿no? Polonia también tiene los mismos problemas que tiene Uruguay al respecto. Entonces, uno dice, bueno, ok, está bien, yo no estoy diciendo que Uruguay no tenga ningún problema. A lo mejor ustedes tienen un problema de crecimiento de algo de autoritarismo. Tuvieron un candidato, yo estaba en Montevideo el día que este ex general se declaró candidato a la presidencia, la última elección presidencial,
Bueno, ahí tienen unos elementos, ¿no es cierto?, donde hay que trabajar la cultura cívica. Usted habla de Guido Manini Ríos, que sacó cerca del 10% de los votos y es hoy senador y líder de Cabildo Abierto. Exactamente. Entonces, pero un país que tiene 74% de apoyo a la democracia, discúlpeme, que nadie puede decir de que tiene un problema de golpismo. O sea, si alguien lo dice, quiere decir que no entiende francamente qué significan los datos de opinión. Ahora, Marta, este 28% que bueno, que usted con este análisis que hace enmarca o pone en un contexto determinado, ¿no? De gente que, llegado el caso, si hay determinadas complicaciones, podría apoyar un gobierno de tipo militar. ¿Cómo hay que verlo en el contexto regional? De repente insinuó algo, pero no profundizamos tanto ahí, ¿no? Estamos en una región en la que uno de los dos grandes países vecinos de Uruguay, Brasil, tiene un presidente militar con un discurso muy duro que muchas personas analistas califican sin ninguna duda de ultraderechista o ultraconservador como Jair Bolsonaro. Estamos en una región en la que incluso en Argentina hay, por lo menos a nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, discursos de ultraderecha o ultraliberales con componentes de ultraderecha nacientes, en una región en la que en Chile podría un candidato situado también en la extrema derecha llegar a un balotaje. ¿Se puede decir que Uruguay, en este 28%, que implica un 9% más que lo que marcaba en la misma pregunta hace cerca de 10 años, de alguna manera también se deja influenciar por lógicas regionales, por elementos que tienen un anclaje más allá de sus fronteras? No, mire, yo creo que aquí, efectivamente, estoy mirando los números aquí, Uruguay tiene un 26% de personas que no apoyan a la democracia, Argentina tiene 45%. ¿Y sabe usted cuánto tiene Brasil? 60%. Entonces ahí se responde su pregunta. Porque en realidad, si usted me pregunta por la solidez de las democracias, que es lo que me está preguntando, ¿no es cierto? Si acaso, digamos, hay alguna amenaza en el horizonte, bueno, yo digo en Brasil, sí, en Brasil, digamos, la probabilidad de que llegue un populista es bastante, digamos, probable, es posible. Yo no le preguntaba tanto, Marta, por las amenazas, lo que capaz que no fui claro, lo que traté de preguntar es, ese 9% más de gente uruguaya que dice hoy con respecto a hace 10 años, podríamos apoyar un gobierno militar, ¿puede ser efecto contagio de los Bolsonaro, de los Milei, de los Kast y de líderes en general situados en la extrema derecha? No, yo creo que no, yo creo que los movimientos, mire, los movimientos, digamos, aquí hay un cambio valórico, los movimientos ideológicos al interior de los países vienen en olas, pero no vienen en olas, aquí no hay una imitación, que en el fondo creo que es lo que me está preguntando, si acaso los uruguayos, ¿no es cierto?, se contagian, imitan lo que sucede en los países. No, aquí viene una cosa que tiene que ver con la democracia, porque si usted mira los otros indicadores, el uruguayo, el latinoamericano, el argentino, el brasilero, a medida que le fueron dando más certezas de sus derechos en el ejercicio de su democracia, se fue empezando a enojar porque no le dieron todo lo que él quería. Y lo que ha sucedido ahora, especialmente en los últimos 5 años, es que el mundo se globalizó. Y al globalizarse el mundo, el latinoamericano ya no mira solamente su país, los países del lado, el desarrollo, sino que mira el desarrollo de los otros países del mundo, es decir, el primer mundo, y dice, yo quiero eso, yo quiero ese desarrollo que yo veo en otras partes, porque a mí me ofrecen menos. Y al entender de que no se lo dan, entonces endurece su demanda. Y ese endurecimiento de la demanda lo que pasó con Trump en Estados Unidos, lo que pasa con el partido de ultraderecha que nació en Alemania en los últimos 10 años, es decir, está pasando en varias partes. ¿Por qué? Porque hay una yo diría, rebeldía contra el poder, ¿no? La política en América Latina hoy día está bastante desmejorada, hay una baja legitimidad de la política en general. En Uruguay también hay algunos indicadores que muestran que eso ha penetrado, ¿no es cierto? Es decir, la gente está enojada porque no le dieron todo lo que querían, a pesar de que hay un alto porcentaje de gente satisfecho con la democracia. El tema de la delincuencia, por ejemplo, es uno de los temas que lleva, y en Uruguay ha aumentado muchísimo, es uno de los temas que lleva al ejercicio de esa mano dura,
¿no? Uh-huh. ¿Y por qué el gobierno no tiene mano dura contra la delincuencia? Esa es una de las primeras actitudes, digamos, más autoritarias que se producen al interior de los países, y es lo mismo que está pasando aquí en Chile, ¿no? Aquí hay una delincuencia desatada y todo el apoyo que tiene el candidato que está más a la extrema derecha se basa en la promesa del orden, ¿no? Que es la vieja promesa de la derecha. Entonces tiene origen interno para responder su pregunta, ¿me entiendes? Uh-huh. Tiene más bien origen interno y tiene origen también en esos rasgos culturales nuestros más autoritarios que describía antes. Pero yo no veo ninguna amenaza. En Uruguay, si alguien me llegara a preguntar, yo digo, no hay ninguna amenaza de ningún tipo, porque además de eso usted mismo lo dijo, se demoró una década en aumentar 9 puntos. O sea, si usted quiere llegar a una mayoría de uruguayos que vayan a apoyar un gobierno militar, necesita como 3 o 4 décadas. Lagos, ¿qué importancia le da al elemento de la confianza que hay en las Fuerzas Armadas? Un alto promedio. El promedio de América Latina es 44%. En Uruguay es la tercera institución que suscita más confianza en la población y superamos el promedio, ¿no? Un 59% confía en las Fuerzas Armadas. Usted recién se refería al tema del orden, de la seguridad, y en este sentido la policía es la institución que genera más confianza en los uruguayos, por ejemplo. Mencionó por otro lado el ascenso del general Manini Ríos, quien se postulaba en las elecciones anteriores y cosechó una gran cantidad de votos en una campaña electoral muy corta. Eso, ¿cómo dimensiona el apoyo, la confianza hacia las Fuerzas Armadas en el marco de todos estos fenómenos que estuvimos nombrando? Bueno, lo comparo con Europa. En Europa el promedio de confianza en la policía y en las Fuerzas Armadas llega al 80%. Entonces no hay ningún peligro que en una democracia, ¿no es cierto?, las instituciones que son propias de la estructura de la democracia tengan los más altos niveles de confianza. Al contrario, eso solamente ratifica la confianza en el régimen democrático. Lo que pasa es que aquí en América Latina el militar se asocia con el golpe militar, ¿no? Pero si usted mira los grados de rechazo, usted dice, bueno, aquí lo que hemos ido haciendo, en el fondo hemos ido desacreditando a lo largo del tiempo el hecho de que los militares puedan gobernar. La opción militar para solucionar los problemas de América Latina yo creo que está completamente en el pasado, porque lo que viene ahora, si es que los gobiernos latinoamericanos decidieran todos salirse del régimen democrático, vendrían de la mano de personas como Bukele en Salvador, que ya se transformó en un régimen autocrático, ¿no? Es decir, hoy día los latinoamericanos quieren votar en primer lugar. Eso está por encima de todo. Quieren ser llamados democracias y quieren votar. Y una vez que votaron a alguien, a lo mejor le dan permiso para que pase por encima de las leyes y para digamos, controlar los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero volver a un régimen militar, a mí me parece que eso, por lo menos, de aquí a 50, 60, 70 años no puede suceder. ¿Por qué? Porque la percepción de la gente de que los regímenes militares fracasaron, fueron incapaces de solucionar los problemas de América Latina. Y por lo tanto, si bien puede quedar gente, ¿no es cierto?, que a lo mejor diga, sí, mire, en realidad no sería malo si hay tanta delincuencia, hay tantos disparos y qué sé yo, que llamen a los militares y que pongan el orden. Eso como régimen de gobierno no se sostiene, no tiene ningún apoyo. Marta. Entonces me parece que esta creencia de que el apoyo, la legitimidad de las Fuerzas Armadas puede ser un factor en contra, es cosa de mirar y comparar con los mismos países europeos, España, Portugal, Francia, que son los países con los cuales mejor nos podemos comparar. No nos vamos a comparar con los países protestantes del norte, ¿no? Le proponemos hacer una breve pausa para luego abordar algunos otros temas. ¿Nos aguarda? Con mucho gusto, sí. Seguimos en la entrevista central de hoy, el Mejor Hablar, en la mañana de M24. Estamos en diálogo con Marta Lagos, directora de Latino Barómetro, a propósito de los resultados arrojados por su más reciente encuesta, que recoge las impresiones de la población latinoamericana de 18 países en distintos rubros que hacen a la realidad nacional de cada uno de esos países. Marta, nosotros hablamos de algunas de las instituciones
cuya, digamos, reputación de alguna manera mide Latinobarómetro. Estamos en un momento en América Latina en el que hay una fuerte incidencia en algunos países de movimientos sociales, en algunos casos con vínculo con el sistema político partidario, en otros casos no, en otros casos que se han planteado como alternativas, que han tomado las calles, que han generado consecuencias políticas importantes. ¿Qué observación nos hace en función de los datos que se desprenden de Latinobarómetro de este fenómeno que en los últimos años en Colombia, en Ecuador, en Chile, y seguramente me quede corto, ha sido muy notorio en la región? A ver, mire, yo creo que lo que nos ha pasado como país, mi país, su país y los otros 18 países, es que nosotros durante mucho tiempo estuvimos, yo diría, pensando que la pobreza que teníamos era lo que había. Hay una 50-60% de la pobreza en América Latina que tiene 500 años de antigüedad. Que estaba ahí antes de la colonia, vino la colonia, no pasó nada, vinieron las independencias, tampoco pasó nada. Estamos en un momento en que el mundo se globaliza, el ciudadano se globaliza y las demandas se globalizan. Y la gente que vive en los países pobres o más pobres o con población vulnerable, dependiendo de cada país, uno puede ir viendo, digamos, el grado. En el caso suyo es menos, pero también lo hay. Esas poblaciones despiertan especialmente después de la pandemia, porque la pandemia trae de relieve las carencias, y las carencias pasan a ser más importantes que todo lo otro, porque el grado de carencia de una población determina si acaso es más vulnerable frente al virus. Son los que más se contagian, son los que más llegan al hospital y son los que tienen la mortalidad más alta. Y entonces cuando termina la pandemia, como estamos en este momento en que la pandemia, ojalá, digamos, vamos efectivamente hacia el fin de este virus, de esta brutalidad que nos ha pasado, la gente dice, bueno, yo no voy a seguir viviendo como antes, ahora las cosas tienen que cambiar. Entonces, en ese contexto, va a haber, y yo creo que ya se produjo, un cambio actitudinal central de aquella población que estaba inerme, que estaba dormida, que estaba pensando que esa era la vida, que la vida era esa, la que le había tocado a ella. Y hoy día tenemos a los jóvenes que tienen en menos de 25, 30 años, que tienen una sola comida al día, que me imagino que en Uruguay hay muy pocos, no tengo el número en este minuto, pero lo tengo medido. Esos niños, en vez de comprar otra comida, compran un smartphone, porque ellos quieren mirar el mundo y quieren salir del mundo donde están para llegar al primer mundo. Entonces la presión que vamos a tener como país, todos los países, para acelerar el camino, el paso para llegar al primer mundo, una vez que termine esta pandemia, va a ser una presión brutal. Ahora, Marta, más allá de las aspiraciones vinculadas al consumo, ¿no? Yo pensaba en los movimientos feministas que incluso antes de la pandemia, esto incluye todo eso, incluye la expansión de derechos como concepto. Claro, es decir, pero no es solamente, el desarrollo no es solamente bienes materiales, el desarrollo es la igualdad, el respeto, el acceso, las oportunidades, la ejecución de los talentos, en fin, es decir, es la horizontalidad. Las sociedades del primer mundo, la primera característica más importante que tienen es de que el mayordomo se sienta en la misma mesa que el dueño millonario. O sea, aquí hay una estructura social, una jerarquía que en el caso de Uruguay es muchísimo menor que en el resto de América Latina, pero igual hay una jerarquía. Esas jerarquías que estratifican, que segmentan, que separan a la población,
es también una demanda de la gente, ¿no es cierto? Es decir, yo, no porque yo tenga menos, quiero ser menos que el otro, yo quiero ser considerado como un par, ahora, como Marta, un igual. Latinobarómetro en esa medición de digamos del grado de confianza o no, bueno, de qué significan distintas instituciones, pusimos el ejemplo de lo que arroja en términos de medir la confianza o no en Fuerzas Armadas, policías, también mide la confianza o no en los sindicatos, ¿no? Como viejas organizaciones sociales. ¿Qué pasa hoy con la mirada justamente de los sindicatos, ¿no? De la forma como trabajadores y trabajadoras se han organizado a lo largo de décadas, cuando hay nuevos movimientos sociales? ¿Cuál es la visión predominante en el continente con respecto a esas formas anteriores, preexistentes de organización? Bueno, yo creo que el mundo, mire, una de las cosas que están hoy día puestas en cuestión son las viejas instituciones, ¿no? Todo lo que tenga poder y lo que haya ejercido el poder en el pasado es visto como algo que no lo hizo lo suficientemente bien, que no logró sacar a la gente de la mitad del túnel. Y por lo tanto, todos estos movimientos y organizaciones nuevas, ya sea las ecologistas, las feministas, las animalistas, en fin, la infinidad de minorías que hoy día surgen defendiendo las que tienen que ver con el cambio climático, etcétera, son vistas como más válidas. ¿Por qué? Porque defienden los valores del presente, ¿no es cierto? Aquí hay una afinidad valórica, y Uruguay es uno de los países que ha tenido una transformación valórica muy importante, si uno lo mira en el Estudio Mundial de Valores, y claro, entonces estas organizaciones que defienden temas valóricos son las organizaciones que van a ir consolidándose en las próximas décadas, abarcando los distintos ámbitos de demandas, ¿no? Y esas son las demandas del desarrollo. Es decir, hoy día, por ejemplo, el tema del cambio climático, evidentemente los países de América Latina que sean vanguardistas en estos temas van a ser los países vistos como los más modernos, los más avanzados. El avance o el grado de desarrollo de una sociedad hoy día no se mide solamente por carreteras o por edificios o centrales termoeléctricas, etcétera. Se va a medir también por su capacidad de abrazar los nuevos, valores de la humanidad. Y me parece que en ese sentido Uruguay también es vanguardista, ¿no? Dentro de América Latina. Claro, si uno se va a países de Centroamérica, hoy día hay muchos de esos temas que no están ni siquiera puestos en la mesa. ¿Por qué? Porque el nivel de conflicto que tienen, el nivel de violencia, el nivel de conflicto armado, el nivel de, pobreza que tiene es demasiado grande para que esos otros valores puedan surgir, pero no es el caso de Uruguay. Entonces, me parece que la pospandemia nos trae esta nueva época donde las viejas instituciones van a tener que revalidarse o van a terminar muriendo. Lo que dice Durkheim, que hay muchas instituciones que siguen existiendo, pero que de fondo ya murieron hace mucho rato, ¿no? Y entre ellas están, ¿no es cierto?, muchas instituciones que les tocó defender. Los sindicatos van a tener que redefinirse, ¿no es cierto?, en términos de su lucha por los derechos de los trabajadores, porque la percepción que hay es de que no han llegado muy lejos, no han logrado llegar a la meta. Es decir, avanzaron, sí, por supuesto, los sindicatos han permitido, ¿no es cierto?, que se defiendan los derechos de los trabajadores, pero claramente no llegaron a cumplir las expectativas de los trabajadores. Entonces tendrán ellos que hacer una reorganización. ¿Para qué? Para que avancen más rápido, para que lleguen más rápidamente a la boca del túnel. Lagos, si nos vamos específicamente al contexto chileno, en donde se avecinan elecciones, ¿qué podemos decir de lo que se está viviendo en ese país? Usted además escribió recientemente en Twitter que estas elecciones serán las más importantes desde 1990, pero también sostuvo que van a ser las más sucias. La gente está furiosa, dijo. La gente es consciente de que es importante. ¿Cómo podemos profundizar en estos conceptos? Bueno, estas son las elecciones más sucias porque es la primera elección en que se usa el mecanismo, ¿no es cierto?, de atacar al otro con cualquier defecto que el otro pueda tener. Las elecciones las elecciones chilenas en el pasado, que hemos tenido 7 desde el año 90, han sido elecciones bastante clásicas, muy civilizadas, muy, yo diría, bien portadas, ¿no?
en esta elección, como está tanto en juego, porque estamos en un proceso constitucional donde se está definiendo una nueva constitución, aquí todos los actores políticos, como se dice, han puesto toda la carne en la parrilla. Aquí nada se va a dejar de decir. Y ya lo estamos viviendo, ¿no? Llevamos 2 o 3 semanas con una lucha descarnada entre los candidatos, donde la percepción de la población es de que aquí no quedó nadie en pie. Entonces la población está pensando en este momento cuál es el mal menor. Se acabó el voto, o hay muy poco voto, del que vota por el otro porque es el mejor. En este momento los chilenos están eligiendo el mal menor. ¿El mal menor para qué? Uno, para parar al autoritarismo, el voto de estructura, el voto, digamos, estratégico, ¿no es cierto? Que yo no quiero que salga el malo de la derecha, y el otro que dice que yo no quiero que salga el malo de la izquierda, ¿no? Entonces vamos a tener una elección donde yo creo, desgraciadamente, que esta lucha descarnada, donde el gobierno está poniendo también toda la carne en la parrilla, dejó de ser neutral hace mucho rato y está haciendo intervenciones electorales evidentes, donde ya hay acusaciones en el Parlamento, etcétera. El gobierno también está diciendo, mire, o ayudando a que se ponga la agenda esta de que yo soy el orden y ustedes son el caos, es decir, la oposición es el caos, que es la misma alternativa que nos daba Pinochet en octubre del año 88. Aquí hay una especie de plebiscitación, se plebiscita esta elección presidencial, en que la gente, la percepción de la población es de que o eligen al tipo del orden, que es el autoritario de la extrema derecha, o eligen el caos, ¿no? Ahora, nosotros los chilenos tenemos doctorado en manipulación periodística, ¿no? Porque desde el octubre del 88, donde no había mucha prensa libre, casi nada, los chilenos votaron en contra, ¿no? Y el dictador fue derrotado. Entonces, por una parte está eso, pero por otra parte está también el hecho de que hoy día la gente tiene mucho más elementos para discernir, está mucho más empoderada para decidir, y por lo tanto no sabemos bien si acaso es posible, a pesar de que resulta bastante difícil de creer, que este candidato de extrema derecha que llega a estar punteando las encuestas no por sus características iniciales, sino que porque el otro candidato de la derecha fue destruido. Se refiere a José Antonio Kast. Claro, me refiero a José Antonio Kast, que es hoy día un candidato que está afuera de la coalición de gobierno, que no fue invitado a la coalición de gobierno por ser considerado por esa coalición como de extrema derecha. Ellos son los que lo calificaron y lo dejaron afuera por ser de extrema derecha, y entonces eligieron un candidato que no venía de sus filas. El gobierno eligió un candidato que no venía de sus filas, que era un independiente, y que, digamos, en el espacio de las últimas 3 semanas ha sido completamente triturado. Él ha cometido errores, pero ha sido, para resumirlo, ha sido triturado. Entonces, una persona que tenía 15, 20% de las menciones, hoy día tiene 5 o 6, ¿no? O la otra, que era José Antonio Kast, que iba cuarto, hoy día va primero. Entonces, se invirtió esta elección, que es la primera vez que nos pasa desde el año 90, que hay un movimiento en tan poco corto tiempo, porque sí, en las elecciones anteriores, cuando entró Sebastián Piñera a competir, sacó a Lavín muy rápidamente también, pero eso fue en la previa. Acá estamos en el periodo electoral, el periodo de campaña. Eso no nos había sucedido en el periodo de campaña. Y rápidamente, entonces, y ya en el cierre, Marta, ¿qué expectativas tiene usted de estas elecciones en cuanto a resultados? ¿Qué cree que podría llegar a pasar? Mire, yo creo que va a pasar mucho menos de lo que la gente alarmista está diciendo. Este es un país donde los comportamientos electorales no cambian de la noche a la mañana. Esta no es la primera vez que la derecha cambia de candidato en la mitad de la carrera. Yo creo que va a seguir la mitad de la gente no votando. Aquí el 50% de la gente no vota. Esta elección no está convocando a más gente, está asustando a la gente, pero no la está convocando. Y si eso pasa,
puede llegar la derecha y la izquierda, es decir, estos dos candidatos del caos y del orden, bastante empatados a la primera vuelta. Es decir, va a haber una disputa muy cerca para la primera vuelta, pero yo creo que en segunda vuelta es prácticamente imposible que gane la derecha. O sea que Gabriel Boric es el gran favorito a ganar las elecciones, el izquierdista, digamos. Claro, que representa, digamos, a la oposición. Hay 3 candidatos en la oposición, pero él es el que lleva la delantera, es el joven, es el que presenta más renovación, etcétera. Entonces la segunda vuelta sería Boric-Kast, ¿no es cierto?, claro, el candidato de la derecha, y si bien pueden llegar bastante empatados a la primera vuelta, yo creo que prácticamente si uno cree que conoce el electorado chileno, me resultaría casi imposible que José Antonio Kast ganara la presidencia de la República después de uno de los peores gobiernos que ha tenido Chile en su historia, que es el gobierno de Sebastián Piñera. Marta Lagos, directora del Latinobarómetro, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto. Escucha distinto.